Buenas noches República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final. A las 10:45 de la noche se ha producido pues un temblor, 4.9 grados. Parece que el epicentro fue en el Valle. Muchas personas pues nos están reportando que sintieron el temblor aquí en Santo Domingo y desde otras localidades. Pero el epicentro de este temblor de tierra fue en el Valle, en el municipio del Valle. Por otra parte, señores, pues lamentar mucho la partida en el día de hoy del doctor Rafael Molina Morillo, el director del periódico El Día, exponente de una generación de directores de periódicos. Él era pues prácticamente el último de esa generación de directores de periódicos de la que formaron parte y que tenía como cabeza a don Rafael Herrera, Germán Emilio Ornes, Cuascú, Cuchito Álvarez Dugan, don Cuchito Álvarez Dugan, don Radamés Gómez Pepín, que se despidió el año pasado, hace un par de años, y ahora el caso del doctor Rafael Molina Morillo. Después pues hubo otra generación a la que corresponden Aníbal de Castro, a Virgilio Alcántara, y esa es otra generación. Don Rafael Molina Morillo fue el fundador del periódico El Nacional y de la revista Ahora, que posteriormente pues fueron adquiridos por la familia Corripio. Y bueno, él pasó por la dirección de varios periódicos, el Listín Diario, y era uno de los componedores de la sociedad dominicana, de estas personalidades que siempre son buscadas, tomadas en cuenta, a la que se apela siempre en busca de un consejo oportuno. Era realmente un gran conciliador y siempre vivió aportando, y se ha despedido en plena lucidez. Don Rafael Molina Morillo será velado a partir de mañana a las 9 de la mañana, y a las 9 de la noche, cuando concluye el velatorio, será cremado. Mañana toda la sociedad dominicana, todo el liderazgo político, los empresarios, la clase, el gremio periodístico en sentido general, los dirigentes sindicales, toda la sociedad habrá de desfilar mañana por la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln a despedir a don Rafael Molina Morillo, a confundirse en un abrazo solidario con su familia, con sus compañeros del diario El Día, a quien hacemos extensiva también nuestra solidaridad de manera muy especial a Rafael Monegro, el subdirector del periódico, que pues como todos están muy tristes por esta partida de don Rafael Molina Morillo. Por otra parte, hay una situación muy difícil, señores, en Ecuador. Elecciones en el día de hoy, estas elecciones con el 99% ya de los votos escrutados, la ha ganado Lenín Moreno, estamos hablando con un 51% de los votos. Sin embargo, Guillermo Lasso no acepta el triunfo de Lenín Moreno y ha llamado a los ecuatorianos, a sus seguidores, a movilizarse de manera pacífica contra
lo que entiende que ha sido un fraude para despojarlo de pues una candidatura que él entiende ganada. Entonces, así ha concluido el proceso esta noche en El Salvador. Hay una situación muy, muy tensa. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral está operando en el Hotel Marrio, en el centro de Quito, y ahí la situación pues es sumamente tensa la situación con la que ha terminado el proceso de conteo de los votos en Ecuador. Ganador Lenín Moreno, el candidato del presidente Correa, pero la oposición no acepta el triunfo y ha convocado a movilización pacífica contra este triunfo, porque ha sido un triunfo muy reñido. Y hoy se publicaron dos bocas de urna, y uno favorecía a Moreno y otro favorecía a Guillermo Lasso. Así está la situación esta noche en Ecuador. Y la verdad es que tenemos un panorama, pues, en la América del Sur, un panorama muy complejo, muy complicado, porque hay una desgracia, una terrible tragedia que está afectando la parte sur de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos habla de 210 muertos, pero las Fuerzas Armadas habían hablado más temprano de unos 234 muertos, producto de una avalancha que se ha producido en toda la parte andina. Y en esta parte andina hay una situación de emergencia en Ecuador, situación de emergencia en Perú y situación de emergencia en Colombia. En Colombia, que estamos hablando de 210, 234 muertos. La cifra de 210 es del presidente Juan Manuel Santos, con personas que han sido arrastradas por las aguas, comunidades que han sido borradas por una avalancha, viviendas que han quedado sepultadas. Entonces, esto es en Colombia, en el día de hoy. Pero en el Perú, producto de esta misma situación, se han producido más de 100 muertos. Justamente la columna de esta semana de Mario Vargas Llosa, que se titula Llegaron las aguas, se refiere a los daños que se están produciendo en esta zona andina del Perú, y a más de 100 personas que han muerto, y dice que toda la sociedad peruana ha tenido que unificarse en acciones solidarias para auxiliar a estas personas. Entonces, mientras tenemos en Ecuador una crisis postelectoral, pero también una situación de emergencia en la zona donde se están produciendo estos aguaceros. Tenemos en Colombia una gran tragedia con 200 y tantos muertos y una cantidad inmensa de desaparecidos. Tenemos en Perú más de 100 muertos, pero entonces tenemos que en Paraguay una crisis política, porque en el día de ayer en Paraguay, en protesta por la reforma constitucional que permite la modificación para aceptar la reelección del presidente Cartes, ayer quemaron el Congreso. Ayer una multitud penetró al Congreso y quemó varias áreas del edificio del
del Congreso. Y hoy hasta ahora hay una persona muerta en una incursión que hicieron las autoridades en el local de un partido político, probablemente buscando los autores o responsabilidad en los hechos de la quema del edificio del Congreso. Entonces tenemos también una crisis política en Paraguay. Pero ¿y la situación de Venezuela, señores? La situación de Venezuela es espantosa. Ciertamente el Tribunal Superior, la Corte Suprema, pues volvió sobre sus pasos y anuló parte de la decisión que había tomado, que representaba ya la formalización de un golpe de Estado, porque anulaba las funciones de la Asamblea Nacional, anulaba la Asamblea Nacional y otorgaba poderes especiales al presidente, incluso en materia penal. Entonces, esto generó un repudio en todas partes, e incluso una división del chavismo, porque ayer hubo un pronunciamiento de la Procuradora General de Venezuela denunciando esa decisión como un golpe de Estado, y ellos han anulado parte de esta decisión. Aún así, la oposición dice que con esto realmente no se restablece el orden constitucional plenamente en Venezuela, porque en verdad lo que ocurrió con esta decisión fue una formalización, pero tan pronto se instaló la nueva asamblea en Venezuela, pues los poderes de esa asamblea han sido limitados por el Tribunal Superior de Justicia, que en su sala constitucional se ha dedicado a anular las potestades de la Asamblea Nacional. Es decir, que antes de que se decretara la última decisión, que ha sido la más escandalosa, la más torpe, repudiada en todos los sentidos, ya en la práctica, pues las funciones de la Asamblea en Venezuela habían sido funciones suplantadas. Entonces, señores, ese panorama complejo lo tenemos en estos momentos en Sudamérica. Crisis política, por lo menos en 3 países, en Venezuela, en Paraguay, crisis política en Venezuela, Paraguay, y ahora una crisis postelectoral en Ecuador. Y encima de eso, entonces, solamente entre Perú y Colombia, más de 300 y tantos muertos por producto de las aguas que no se han parado por el fenómeno del Niño. Nosotros ahora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, pues vamos a presentar cuáles fueron, señores, los 10 temas, las 10 informaciones más importantes de esta semana.